Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para chismecitos del mundo del espectáculo, análisis de tendencias y, bueno, para pasar un ratito agradable juntos. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que sé que les va a encantar. Un tema que ha estado rondando por las redes sociales, por los titulares de las revistas y que, seamos honestos, a todos nos ha dejado con la ceja levantada. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, y por supuesto, de Can Yaman. Sí, esos dos nombres que juntos siempre, generan un torbellino de emociones. Y es que, como saben, recientemente han surgido algunas, digamos, controversias, acusaciones, rumores, llamémoslo como queramos, en torno a Can Yaman. Y claro, como Demet y él fueron una pareja tan icónica en la pantalla, y también, aunque brevemente, fuera de ella, pues todo el mundo se pregunta, ¿qué opina Demet de todo esto? ¿Ha dicho algo? ¿Hay algún tipo de reacción por su parte? Pues bien, hoy vamos a desmenuzar este tema, vamos a analizar lo que se ha dicho, lo que se ha especulado, y sobre todo, vamos a ver si realmente Demet ha emitido alguna declaración oficial al respecto. Vamos a indagar en las fuentes, a leer entre líneas y, por supuesto, a aportar nuestro propio punto de vista. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos jugosos y del análisis profundo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y además, así no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando haya nuevo contenido y formen parte de esta gran familia. Los quiero ver a todos comentando y participando. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, la pregunta del millón es, ¿Demet ha dicho algo sobre las acusaciones contra Can Yaman? Y la respuesta, damas y caballeros, es un poco complicada. Oficialmente, Demet Özdemir no ha emitido ninguna declaración pública directamente relacionada con las acusaciones que pesan sobre Can Yaman. No ha hecho un comunicado en sus redes sociales, no ha concedido entrevistas al respecto, ni ha dejado entrever nada en sus interacciones online. Y esto honestamente es bastante comprensible. Demet y Can, aunque fueron una pareja muy querida por el público, ya no están juntos. Han pasado varios años desde que su relación terminó y ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Demet está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç y Can, por su parte, sigue enfocado en su carrera como actor, con proyectos en Italia y otros países. Entonces, ¿por qué Demet tendría que involucrarse en una polémica que concierne directamente a Can? No tiene ninguna obligación de hacerlo. De hecho, sería hasta un poco extraño que saliera a dar su opinión sobre un asunto que no la involucra directamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque no haya una declaración oficial, las acciones hablan más que 1000 palabras. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien Demet no ha dicho nada directamente, algunos fans han notado ciertos movimientos en sus redes sociales que podrían interpretarse como una forma sutil de mostrar su apoyo, al menos de no condenar a Can. Por ejemplo, algunos usuarios de Twitter han señalado que Demet ha dado me gusta a publicaciones que defienden a Can Yaman de las acusaciones. No son publicaciones que hagan referencia directa a la polémica, pero sí que resaltan sus cualidades como persona, su talento y su profesionalismo. Y claro, esto ha generado todo tipo de especulaciones. ¿Es una forma de mostrar su apoyo sin comprometerse? ¿Es simplemente una coincidencia? ¿O es una estrategia para mantener una imagen pública neutral? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que Demet Özdemir es una mujer muy inteligente y sabe perfectamente cómo manejar su imagen pública. Es consciente del impacto que tienen sus palabras y sus acciones, y por eso es muy cuidadosa con lo que dice y hace. Ella ha construido una carrera sólida y respetada, y cualquier paso en falso podría tener consecuencias. Así que pondera cada decisión con pinzas. Además, hay que tener en cuenta que Demet y Can trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkenci. Compartieron muchísimas horas de rodaje, vivieron momentos muy intensos y crearon una química en pantalla que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Esa química traspasó la pantalla, y aunque su romance fue breve, dejó una huella imborrable en sus fans. Es lógico pensar que a pesar de que su relación romántica no funcionó, entre ellos existe un vínculo de respeto y cariño. A fin de cuentas, ambos compartieron un pedazo importante de sus vidas, un éxito profesional sin precedentes que los catapultó a la fama internacional.
Entonces, podría ser que Demet, en el fondo, sienta cierta empatía por Khan y que no quiera verlo hundido en esta polémica. Es una posibilidad. No estamos diciendo que Demet esté de acuerdo con las acusaciones que se le hacen a Khan, ni mucho menos. Pero sí que podría ser que, como ser humano, sienta cierta compasión por él y que no quiera echar más leña al fuego. Después de todo, ponerte en los zapatos de alguien que está siendo públicamente juzgado no es fácil, y Demet, por su experiencia en el mundo del espectáculo, sabe lo cruel que puede ser la opinión pública. Ahora bien, también es importante analizar las acusaciones que pesan sobre Khan Yaman. No vamos a entrar en detalles escabrosos ni a juzgar la veracidad de las mismas. Pero sí que es importante tener en cuenta que en muchos casos, se trata de acusaciones sin pruebas concretas, basadas en rumores y especulaciones. Y esto es un punto crucial en todo este embrollo. En la era de las redes sociales, la información viaja a la velocidad de la luz, y una acusación, por más infundada que sea, puede causar un daño irreparable en la imagen de una persona. Y es que, seamos honestos, Khan Yaman es una figura pública muy controvertida. Su personalidad extrovertida, su estilo de vida poco convencional y sus declaraciones a veces polémicas lo han convertido en un blanco fácil para las críticas y los ataques. A Khan le gusta vivir la vida a su manera, sin filtros ni tapujos, y eso, en un mundo donde la corrección política y la imagen pública lo son todo, puede ser un arma de doble filo. Su honestidad brutal, aunque apreciada por algunos, es vista por otros como una falta de tacto y un exceso de ego. Entonces, ¿podría ser que Khan esté siendo víctima de una campaña de desprestigio? Es otra posibilidad. No estamos diciendo que sea inocente, ni mucho menos. Pero sí que es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, las envidias y las rivalidades están a la orden del día. El éxito genera admiración, sí, pero también resquemor y deseo de ver caer al que está en la cima. Y Khan Yaman, con su atractivo, su talento y su arrolladora personalidad, ha llegado muy alto en muy poco tiempo. Para entender mejor la situación, es crucial analizar el contexto en el que se desarrollan estas acusaciones. Turquía, si bien es un país moderno, conserva ciertas tradiciones y valores conservadores. Khan Yaman, con su imagen de galán rebelde y su estilo de vida cosmopolita, desafía esos convencionalismos, y eso puede generar cierta animadversión en algunos sectores de la sociedad. Además, su éxito internacional, su trabajo en Italia y su creciente popularidad en otros países, lo han convertido en una figura global, lo que lo aleja un poco de la realidad turca y lo expone aún más a las críticas. Además, es fundamental recordar que la industria del entretenimiento está llena de trampas y juegos de poder. Las relaciones públicas, los representantes y los asesores de imagen juegan un papel crucial en la construcción y el mantenimiento de la reputación de una celebridad. Y en ocasiones, estas estrategias pueden incluir la difusión de rumores y la manipulación de la información con el objetivo de dañar la imagen de un competidor. Es un juego sucio, sí, pero es una realidad que hay que tener en cuenta. En el caso de Khan Yaman, es posible que esté siendo víctima de este tipo de estrategias. Sus declaraciones polémicas, su vida personal y su estilo de vida poco convencional pueden ser utilizados en su contra por aquellos que buscan su caída. Y en este contexto, las acusaciones, por más infundadas que sean, se convierten en un arma poderosa para dañar su imagen y perjudicar su carrera. En definitiva, la situación es muy compleja y no hay respuestas fáciles. Demet Özdemir no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las acusaciones contra Khan Yaman, pero algunos de sus movimientos en redes sociales podrían interpretarse como una forma sutil de mostrar su apoyo o, al menos, de no condenarlo. Es una estrategia inteligente que le permite mantener una postura neutral sin dejar de lado la empatía que siente por su excompañero de trabajo y amigo. Las acusaciones contra Khan Yaman son graves y deben ser investigadas a fondo. Pero también es importante tener en cuenta que en muchos casos, se trata de acusaciones sin pruebas concretas, basadas en rumores y especulaciones. La presunción de inocencia es un principio fundamental en cualquier sociedad civilizada, y es importante recordarlo en este caso. Juzgar a alguien sin pruebas es injusto y puede tener consecuencias devastadoras. Y sobre todo es importante recordar que Demet Özdemir y Khan Yaman son dos personas adultas que han seguido adelante con sus vidas. Demet está felizmente casada y Khan está enfocado en su carrera. No tienen ninguna obligación de dar explicaciones sobre lo que hacen o dejan de hacer. Cada uno es responsable de sus propias acciones y decisiones, y no podemos exigirles que se pronuncien sobre asuntos que no les conciernen directamente.
Así que en lugar de especular y crear más drama, quizás lo mejor sea respetar su privacidad y dejar que las cosas sigan su curso. Permitir que las autoridades competentes investiguen las acusaciones, que Can Yaman tenga la oportunidad de defenderse y que Demet Özdemir pueda seguir adelante con su vida sin verse arrastrada a una polémica que no le pertenece. En resumen, hemos explorado la pregunta candente: ¿qué opina Demet Özdemir sobre las acusaciones contra Can Yaman? Hemos visto que oficialmente no ha habido declaraciones directas, pero hemos analizado algunas pistas sutiles en sus redes sociales que sugieren una postura neutral o incluso de apoyo discreto. También hemos reflexionado sobre la complejidad de la situación, teniendo en cuenta la historia compartida entre Demet y Can, la naturaleza de las acusaciones y el papel de la imagen pública en este tipo de controversias. Hemos examinado el contexto cultural y social en el que se desarrolla la polémica, así como las posibles estrategias de manipulación y desprestigio que pueden estar detrás de las acusaciones. Al final concluimos que la situación es delicada y que lo más sensato es respetar la privacidad de ambos y evitar alimentar más especulaciones. La prudencia y el respeto son fundamentales en este tipo de situaciones. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet debería dar su opinión? ¿Piensan que está bien que se mantenga al margen? ¿Creen que Can Yaman está siendo injustamente atacado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre los leo con mucha atención. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Besos.